Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a dar comienzo a la clase de educación cristiana del Instituto Teológico Bautista de Colombia. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña oración. Amado Padre, en esta noche te damos gracias por permitirnos reunirnos nuevamente para estudiar en nuestro Instituto Teológico Bautista de Colombia en la clase de educación cristiana. Esta noche te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, y podamos entender las cosas que tú tienes para este último corte del instituto. Esperamos que podamos aprender y comprender una de las funciones más importantes que tenemos en la iglesia, que es el de educar y sobre todo en la escuela dominical. No siendo más, Señor, entregamos esta clase en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, buenas noches mis queridos hermanos, los que acaban de ingresar. Comienzo la clase de esta noche. Como siempre voy a quitar el video para que quede la pantalla completa. Entonces, en la clase pasada vimos la historia de la escuela dominical, como tiene su origen de acuerdo a un problema que surge en el siglo XVII-XVIII allá en Inglaterra, donde un señor llamado Roberto Raikes ve un problema con los niños que son analfabetas y además son delincuentes. Decide actuar utilizando la Biblia para enseñar a leer y a escribir. Y él empieza con cuatro estudiantes. Esta escuela dominical que él inicia, luego se torna en algo que empieza a ser distribuido por el resto de Inglaterra hasta llegar a nuestros días. Pues gracias a Roberto Wright se retoma la escuela dominical y hasta el día de hoy, pues gracias a él tenemos esa idea. Entonces, en cuanto a la escuela dominical, entonces, vamos a vamos a ver hoy la definición de la escuela dominical y sus verdaderas funciones. Entonces, hay unas ideas fundamentales que debemos entender para comprender y hacer más efectivo el uso de la escuela dominical dentro de la iglesia. Lo primero que vamos a ver es que hay algunas impresiones erróneas sobre la escuela dominical. ¿Por qué? Antiguamente, la escuela dominical se considera un cuerpo independiente sin relación con la iglesia local. O sea, realmente las iglesias bautistas antiguamente no tenían la escuela dominical como parte de la iglesia, sino más bien la veían como em, una función completamente em, para ver religión. Entonces, más o menos eso es lo que pues, nos mostraba eh, la historia, las funciones principales que tenía la escuela dominical antiguamente. Entonces, la Iglesia Bautista decide mm, entender y comprender que no es un cuerpo independiente. Perdón, hermanos, por el comercial, siempre hasta ahora pasa este señor. Entonces, cuando los bautistas consideran que la iglesia local es un lugar de educación, recordemos que uno de los requisitos del obispo y también del diácono es el de enseñar. Entonces se recomprende que realmente es parte del cuerpo local y no un lugar aparte. Entonces, también un error o una impresión errónea sobre la escuela dominical es que era vista como una parte de un sistema mundial de educación religiosa, lo cual puede diluir su función local. ¿Cómo así? Antiguamente la escuela dominical aunque fue creada como un sistema de educación basado en la Biblia, eso no significaba que fuera religiosa. Roberto Reich, cuando él pone en marcha su idea del estudio, de estudiar los domingos con los chicos que encontraba en la calle delinquiendo, él lo hace
no solo para que aprendan de Biblia, sino también para que aprendieran a leer, a escribir y aprendieran otras manualidades. Esa fue la idea principal de Roberto Reich. Entonces, no solamente la ve como un sistema religioso, sino como una función local que tiene la iglesia a medida social. A veces la iglesia ha olvidado que también nosotros tenemos una función social. ¿A qué me refiero con esto? La iglesia, recordemos que Jesucristo en un principio, él estuvo con muchas personas en un desierto y él siente tristeza porque esas personas llevaban más de 3 días con él y resulta que le dice a los discípulos que les den de comer. Entonces ellos presentan obviamente las objeciones necesarias y Jesús sabe que él tiene que actuar en un momento social, ¿sí? Tiene que ayudar a las personas y eso se ve en muchas partes del Evangelio. Con el tiempo esto también se empezó a diluir en la iglesia local, entonces ya no tiene esa presencia social. No es volverse una presencia política, que es que ahí es cuando se va al otro extremo, ¿no? La idea es ser vista como um, un ente, no solo religioso, sino un ente que va a causar efecto en la sociedad, que fue la idea principal de Roberto Reich cuando funda la escuela dominical. Otro error que considera el autor del libro que pues vamos a estar utilizando en estos dos últimos, en este último corte, es que es considerar meramente como el servicio de enseñanza de la iglesia sin contemplar otras funciones. Claro, la función principal de la escuela dominical es enseñar, pero también es la de capacitar, también es la de transformar, también es la función de crear ese enlace entre los nuevos creyentes con las actividades de la iglesia. Muchas veces nosotros en las iglesias tenemos un problema, que esperamos invitar a las personas a la iglesia para que las personas se conviertan, cuando la orden del Señor Jesucristo es ir a ser discípulos a las naciones. En ningún momento Él dice, vayan e inviten a la iglesia. No, eso no es la función principal del cristiano. La función principal del cristiano es ir a ser discípulos. Para eso, eh, Jesús crea un cuerpo, ¿sí? Que va a cumplir esa función. En ese cuerpo, en un principio, Él delega unos dones como son el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Sí? ¿Para qué? Según Efesios 4:11 en adelante dice que para edificar el cuerpo de Cristo, para no irnos en falsas doctrinas y para llegar a una estatura de Cristo. Siendo esto así, entonces debemos comprender que la enseñanza de la palabra de Dios no es solo una de las funciones de la iglesia, sino también permitir un enlace entre las personas nuevas, las que ya llevan tiempo y las que están siendo llamadas, por decirlo de alguna manera, a ser ordenadas como líderes de la iglesia. Entonces, eso es un error solo colocarla solo para enseñar como, pues el nombre escuela dominical da a entender eso, pero también el término escuela es un término griego que surge allá en Grecia y la función de la escuela era lo mismo que una universidad, capacitar y transformar esas personas en seres pensantes y que divulgaran el conocimiento. Entonces, a veces solo queda en un docente que enseña y unos estudiantes que reciben, nada más. No, eso es un error que muchas iglesias toman de la escuela dominical. Otro de los errores es que se la percibe como una reunión en masa, que no necesariamente implica participación activa. Entonces, retomando el tema de que hay una persona que enseña y los otros reciben la enseñanza, la escuela dominical también debe adaptarse
a las necesidades actuales que tiene el mundo. O antiguamente nosotros teníamos una educación tradicional, es decir, éramos receptores pasivos de la información que nos daban nuestros maestros, no llegando a como decir, bueno, ¿será que lo que me dice mi profesor es verdadero, es falso? O llegar a tener un diálogo para construir conocimientos. No, muchas iglesias siguen adoptando ese término de una pedagogía tradicional. Actualmente sabemos que todas las personas tienen un conocimiento que puede ser muchas veces erróneo y otras veces correcto. Entonces, cuando una persona tiene un concepto erróneo, lo que hace, eh, lo que debe hacer la escuela dominical en cierto sentido es construir sobre ese conocimiento. Muchas personas tienen idea de la Biblia, pero tienen ideas erróneas. La idea es hacer una transformación, pero esa transformación no se puede hacer solamente la persona recibiendo en un lugar, sino que también sea partícipe de ese crecimiento. Entonces, eso es uno de los errores que a veces cometemos. Ser solamente una reunión donde no hay una participación activa de las personas que estamos edificando en la palabra de Dios. Y por último, se relaciona únicamente con mujeres y niños, excluyendo la participación de todos los miembros de la iglesia. Este sí es un error muy común. Normalmente cuando uno visita una iglesia que no sea de la comunidad bautista, la escuela dominical es solo para niños. Y esta escuela dominical solo es manejada por mujeres, no más. Entonces resulta que la escuela dominical actualmente no. La escuela dominical debe y todas las iglesias deberían aportar en la escuela dominical como la participación de todos los miembros de la iglesia, es decir, también los jóvenes, también los preadolescentes, también los adultos, los ancianos, porque es que los ancianos también tienen dificultades para aprender. Recordemos que por biológicamente empezamos a crecer en cuanto a nuestra forma de pensar y que nuestro cuerpo ya empieza a cambiar su metabolismo. Entonces, también hay que incluir algo que eh, en pedagogía se llama, mm, bueno, empezamos con los niños, eso se llama paidología, luego está la pedagogía, luego la andragogía, que es la de los jóvenes, y la otra es geratrología, más o menos son los nombres que se le han dado. Esa geratrología habla de geriátrico, entonces habla de los ancianos, porque ellos no van a tener las mismas actividades que tienen las personas adultas o mayores. Entonces, a veces se nos olvida que no todos tenemos un mismo ritmo de aprendizaje ni de participación en las cosas de Dios. Esto queda muy claro cuando Moisés en la ley dice que los sacerdotes solo podían trabajar hasta los 50 años haciendo las funciones y que después de los 50 años se dedicaban única y exclusivamente a la enseñanza de la palabra. De ahí el nombre de ancianos, que en el Nuevo Testamento Pablo utiliza con el nombre de presbiterio, y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ellos también se dedicaban a la enseñanza de la palabra, pero también reciben instrucciones. Entonces, la escuela dominical debe ocupar su lugar correcto. Entonces, primero que todo, dentro de la escuela dominical hay unos oficiales y maestros. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los oficiales y a qué nos referimos con oficiales? Uno de ellos es el intendente y el otro es el superintendente, que son las personas encargadas de distribuir y manejar de manera correcta los recursos de la escuela dominical. Normalmente, pues nuestras iglesias son pequeñas y pues solamente tenemos los maestros, pero debe haber un intendente de escuela dominical, entre otras cosas. Entonces, estos oficiales y maestros deben ser nombrados por la iglesia con responsabilidades y dirección claras. Normalmente esto se hace en la reunión de negocios, donde se nombran o siguen en su cargo las personas que son eh, ordenadas para este oficio de maestros de escuela dominical, ¿sí?
donde pues se espera que ellos cumplan con la responsabilidad de, si es de adultos, pues de enseñar cierto tipo de conocimiento bíblico muy diferente al de las personas que están con los niños. Aunque es enseñar la palabra de Dios, no es lo mismo enseñarle a un niño que a un adulto. Entonces, tiene que tener una dirección muy clara a esto. La escuela debe ser sostenida de manera formal por la iglesia, lo que implica apoyo financiero espiritual. Entonces, como no es un cuerpo aparte, sino que es parte de la iglesia, la escuela, al ser parte de la iglesia, debe ser sostenida por la misma iglesia. Este apoyo financiero espiritual indi- eh, indica que es más que orar por la escuela dominical, sino que también debe eh, tener las herramientas físicas para cumplir con ese desarrollo, tener unos salones realmente adecuados para la enseñanza, eh, con todos sus materiales didácticos y también la capacitación de los maestros y los oficiales para cumplir con esto. Aunque ustedes no lo crean, hay talleres de maestros de escuela dominical que, pues, aunque las desarrollan iglesias fuera de los bautistas, son muy importantes tener en cuenta para que el maestro siga creciendo. Increíblemente, hace poco visité una librería cristiana y es muy poco el material que se está dando para el crecimiento de los docentes y oficiales de la escuela dominical, pero sí hay bastante material para enseñar y a veces ese material, pues, hay que saberlo manejar para poder cumplir con el lugar correcto de la escuela dominical. Lo otro, las actividades deben ser definidas y dirigidas bajo la supervisión y planificación de la iglesia. Una iglesia que cada año no proyecta un objetivo para ese año, realmente lo que está haciendo es repetir y ser em, desgastada por la monotonía. Entonces, las iglesias han tomado, las irregulares toman esto como por ejemplo que a final de año dice el 2000 tal, es el año de la bendición, el año de la prosperidad, el año de la siembra, el año de la romper cadenas. Bueno, no, a eso no se refiere, sino qué actividades van a ser definidas en la planificación de la iglesia, que la escuela dominical también debe tomar ese rumbo para seguir edificando eso. Por ejemplo, este año vamos a dedicarnos a la evangelización de jóvenes. Entonces, ¿cómo hago yo, no solo desde la escuela dominical, sino también desde la iglesia, tomar ese rumbo de buscar a los jóvenes? Eso es un, un- un plan definido, ¿sí? Pero a veces las iglesias no hacen eso, sino que siguen con el mismo ritmo de trabajo de siempre y entonces eso se vuelve monótono y por eso la iglesia a veces tiende a sofocarse a sí misma. Y lo otro, es importante que exista un informe mensual por escrito a la iglesia para mantener las responsabilidades y evaluación del trabajo realizado. Es muy importante tener en cuenta que las escuelas dominicales deben siempre, igual que una iglesia, presentar su informe. A veces se olvida de esto y es muy importante tenerlo y retomarlo, de que, por ejemplo, digamos, se está utilizando un libro, un cuaderno, un taller, una guía, y a veces dice, bueno, estamos avanzando bien, nos falta, qué temas se pueden ver, qué hay que reforzar en la iglesia, ¿sí? Y ese informe permite mantener a raya las responsabilidades que debe tener la escuela dominical. Y obviamente, pues al evaluar eso, pues se puede mejorar, pero eso también se ha perdido en las iglesias. Ellas tampoco dicen, bueno, este año esperamos que la iglesia creciera en 10 miembros, un ejemplo, pero a veces no se busca, no crecimos nada, no hubo bautizos, no hubo nada, y se sigue igual. Entonces la idea es que nosotros también, como iglesia, evaluemos nuestro trabajo trimestral, semestral o anualmente, pero la escuela dominical también tiene que aportar esa evaluación para ir mejorando como parte de la iglesia local. ¿Cuáles son las verdaderas funciones de la escuela dominical? Entonces,
Las verdaderas funciones de la escuela dominical son las siguientes. Primero, ser una agencia de enseñanza bíblica. Entonces, cuando hablo de agencia, estoy hablando de la tarea. ¿Cuál es la tarea principal? Entonces, es enseñar y profundizar en la Biblia. Eh, de ahí que la escuela dominical, aunque a veces ella se pierde en solo ser eh, o en compartir solo información, es una institución educativa en el sentido de que busca transformar la vida de las personas. Un ejemplo claro me pasó este domingo en la escuela dominical, cuando la gente pregunta por qué Dios rechaza el sacrificio de Caín y acepta el de Abel. ¿Cuál fue realmente la razón? Entonces, ahí se profundiza un tema que se está viendo, que se está enseñando, ¿sí? Y esa es una de las funciones de la escuela dominical, profundizar en lo que no se está profundizando, digamos, en las predicas normalmente. Muchas personas desconocen, por ejemplo, que, o lastimosamente, que la Biblia no nos llega a nosotros al español, sino que fue traducida del hebreo, arameo y griego, pero solo queda ahí, ¿sí? O sea, la gente piensa que pues sí, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero no se profundiza que, por ejemplo, eh, ese hebreo no es el mismo que está actualmente, ni las palabras tenían las mismas funciones que tenían actualmente, y que al ser traducido al griego, pues también hubo complicaciones en el arameo, que era el lenguaje que utilizó, por ejemplo, Daniel y Jeremías. Era un lenguaje más como el inglés, que se difundía a manera general, y ver que eso hace que la Biblia también tenga una dinámica, ¿sí? Pero a veces solo se queda que, pues, lo que nosotros tenemos es una traducción, no necesariamente que esa Biblia Reina Valera sea inspirada por Dios, y eso ha causado conflictos de que, si no es tal traducción, entonces no es Biblia. No, no, eso hay que también eh, hacerlo dentro de la escuela dominical, porque eso usted nunca lo va a tomar desde un púlpito, usted nunca va a enseñar sobre la Biblia y cómo nos llegó a nuestra época, o, por ejemplo, cómo es el proceso de la salvación, ¿no? Normalmente uno habla del arrepentimiento, uno habla de cómo seguir a Cristo, 5 pasos para tener una vida devocional, pero no pasa de ahí. Ahí es cuando la escuela dominical profundiza en esos temas. Lo segundo es una agencia para utilizar a los miembros de la iglesia. Entonces, al fomentar la participación activa de los miembros, también se va a lograr un trabajo continuo. Lastimosamente, en las iglesias todo se recarga o en el pastor o en los líderes, pero no en el trabajo y servicio de cada uno de los miembros. Recordemos que somos un cuerpo. Al ser un cuerpo, cada uno tiene su función. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, donde dice que el que pueda servir, pues dedíquese a servir, otro a enseñar, y así. Y también lo vemos en la primera epístola a los Corintios, del capítulo 12 al 14, donde Pablo dice, no todos somos oreja, no todos somos oído, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque hay hermanos que pues son como jugadores de fútbol, que pues aunque son profesionales, nunca salen de la banca y nunca aportan nada al equipo. Y es muy importante que todos estemos jugando. Lo otro es una agencia de información. ¿Por qué? Porque proporciona datos relevantes sobre las personas y su situación para cumplir con otros objetivos del ministerio. ¿A qué se refiere esto? Aunque esto lo vamos a desglosar más adelante en las próximas clases, hay que tener en cuenta que la escuela dominical es la que mira a esas personas especiales que de pronto están ahí sentadas y están perdiendo el tiempo. Busca orientar, ¿sí? ¿Cuál es y en dónde puede servir estas personas? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces,
A eso se refiere. No significa que yo tenga los datos personales, sino los datos en cuanto a su situación para servir en la iglesia. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esa es una de las funciones de la escuela dominical en cuanto a que va a hacer como hacen en los clubes de fútbol, que tienen las famosas canteras, que es donde sacan a los nuevos jugadores que van a reemplazar las generaciones que ya pues tienen que retirarse. Más o menos es a lo que se refiere esta punto. Otra cualidad es que es una agencia de alistamiento, es decir, que conecta a nuevos creyentes o potenciales miembros con la iglesia. La escuela dominical, a pesar de que pues es parte de la iglesia, también es parte de esa preparación que pues nosotros estamos haciendo a través del Instituto Bíblico. Realmente el Instituto Bíblico, no lo digo de manera negativa, pero sí como un propósito, es que no debería existir institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque era la misma iglesia la que potencia a los creyentes a que sean no solo miembros, sino que también enseñen a otros, como lo dice Pablo en segunda de Timoteo, que él pedía que Timoteo aprendiera para que él pudiera enseñar a otros y esos otros a otros y así sucesivamente. ¿Por qué surge los institutos bíblicos? Porque se ve como que la capacitación de los hermanos se debe ser aparte a lo que está en la iglesia y eso es un error. Lo mismo pasaba con la escuela dominical. Solo era para niños y no más. No, hay que conectar que todos nosotros debemos prepararnos para ser miembros con la iglesia, es decir, a trabajar unidos en la expansión del evangelio. Es también una agencia de instrucción práctica. Prepara a los creyentes para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, actualmente, y como vimos en una clase pasada, la iglesia está en estos momentos sufriendo eh, algo que se llama como, no una persecución, sino como unos desafíos, tales como el subjetivismo, el posmodernismo, etcétera, etcétera. Esto lastimosamente está haciendo mella. Entonces, por eso hay muchos hermanos que no se sienten bien para enfrentar estos desafíos. Por ejemplo, hoy en día pues se pone en duda que la Biblia haya sido, por ejemplo, Moisés haya escrito el Pentateuco. Está la hipótesis documentaria que ha cobrado mucha fuerza de que pues realmente Moisés no escribió el Pentateuco, que los evangelios se los inventaron por ahí para que cuadraran, que por ejemplo Mateo habla de dos endemoniados, otro de uno, que uno estaba por allí, que el otro por allá. Entonces, eso es lo que es una función, pero no solo en cuanto a la teoría, sino también en cuanto a la práctica. Hablar del el homosexualismo, hablar de la psicología, cómo se está viendo hoy en día, hablar del desafío de qué pasa cuando una persona pierde su empleo, etcétera, etcétera. Esos desafíos también son parte de la escuela dominical. Por último, perdón, siguiendo, agencia para promover los servicios de adoración, fomentar la participación en los servicios religiosos y en la devoción congregacional. La escuela dominical también permite que se fortalezca el culto al Señor. Entre más nosotros entendamos y seamos transformados a la luz de la palabra de Dios, pues los servicios religiosos y devocionales tienden a incrementarse de manera exponencial, haciendo que pues ese cuerpo que es la iglesia se mantenga vivo. Hay otro problema, y es que muchos de nosotros, cuando por ejemplo un familiar fallece, casi siempre le decimos al pastor que vaya y pues haga su correspondiente trabajo, entre comillas lo digo, pero realmente el que debería estar haciendo el trabajo es el hermano que está ahí, el que lastimosamente, pues toca decirlo, sufrió la pérdida. También tiene que fomentar una devoción que es parte de la iglesia. Recuerdo que hay un chiste que dice que
una mamá tenía un hijo que era piloto y ella siempre decía, hijo, conviértase, conviértase. Un día le guardó en su equipaje la Biblia y bueno, el hijo por no discutir se la llevó. Entonces en el vuelo fallaron los motores y pues él dijo, pues hasta aquí nos trajo el río. Entonces por el llamado dice, si hay alguien dentro de la tripulación que sea cristiano, que por favor venga porque la situación es grave. Y lo primero que hace este cristiano es pedirlo por los diezmos y las ofrendas. A eso me refiero. Aunque es un chiste, a veces nosotros no fomentamos esos servicios religiosos para que la gente realmente actúe de acuerdo a lo que se está enfrentando. También es una agencia para ganar almas, un medio efectivo para el descubrimiento y la evangelización de personas. Entonces, dentro de la capacitación de la escuela dominical también está el evangelismo. El evangelismo no es solamente una función de los pastores y los líderes, es una función de todos los creyentes. Pero si un creyente no está capacitado para enfrentar los desafíos de la vida, ni tiene una comprensión de la vida devocional y servicios religiosos de la congregación, pues posiblemente tampoco pueda hacer un buen concepto de evangelización. Por ejemplo, un famoso meme que dice que si Dios es el creador del universo, de las estrellas y todo, ¿por qué necesita el 10% de mi sueldo? Entonces, ¿por qué nosotros diezmamos? Como dice Pedro allá en su epístola, que hay que, nosotros debemos estar preparados para exponer nuestra esperanza. Y por los dos últimos temas, es una agencia financiera, contribuye a la estabilidad económica de la iglesia mediante el apoyo en las ofrendas y en los diezmos. ¿Cómo hace esto la escuela dominical? Cuando nosotros tenemos el verdadero concepto de mayordomía de la iglesia, que pues es un tema que se ha ido olvidando, nosotros somos y hemos sido siempre, eh, fuimos nombrados por Cristo para manejar los dones y talentos que nos ha dado. Pablo dice que si alguien siembra lo espiritual, pues debe recoger también lo material. Ahora, no me estoy refiriendo a que ese sembrar sea como lo conocemos en la actualidad, que es sembrar dinero para tener más dinero, no. Me estoy refiriendo a que el que trabaja en el Evangelio debe vivir en el Evangelio. Y eso también se enseña en la escuela dominical. ¿Por qué existen los diezmos? ¿Por qué existen las ofrendas? Porque hay un impuesto al templo, porque la Biblia dice que ellos ofrendaban para construir o para construir el templo, el tabernáculo, que cuando se dañaban cosas del templo ellos tenían que buscar personas que trabajaban en la cantería, en madera, etcétera, para tener una estabilidad económica dentro del Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento también hay eso. Entonces, es una agencia financiera porque contribuye ¿a qué? A que nosotros podamos comprender mediante también una recolección de ofrendas y diezmos, porque hay que enseñar a todos que esto es, eh, no es una orden obligatoria del Señor, pero sí es teniendo en cuenta que en Primera de Pedro nos enseña que nosotros somos extranjeros y advenedizos, Dios con, nos está cobrando, entre comillas, el arriendo de donde nosotros estamos viviendo. Y eso es un impuesto. Realmente los diezmos son un impuesto que Dios pues ha colocado para contribuir en la edificación y estabilidad de la iglesia. Y por último, es una agencia de vida social, ya que promueve la sociabilidad entre los miembros, fortaleciendo la unión y la comunión cristiana. Muy importante, la escuela dominical también ayuda a que los hermanos se conozcan y puedan expresar sus ideas, conocimientos y también errores doctrinales. Aunque usted no lo crea, a veces uno se da cuenta que hay muchos hermanos que no tienen un buen fundamento doctrinal. ¿Y cómo lo hace? Obviamente no es con una lámpara en los ojos para que usted diga la verdad y solamente la verdad, sino que haya esa sociabilidad para que entre los mismos hermanos nos fortalezcamos y podamos, por medio de la comunión cristiana, ir limando esas cosas que tenemos mal doctrinalmente. Y no solo eso, ¿cómo podemos trabajar socialmente para expandir el reino de Dios?
Ni no solo eso, sino cómo edificar la iglesia de una manera correcta entre nosotros mismos, porque es que un hermano que anda suelto dentro de la iglesia es un peligro, ¿sí? Un hermano amargado, acuérdense lo que dice Hebreos, que no dejar las raíces de amargura en nuestras vidas. Y esa es en cuanto a la clase de